Damas y caballeros, por favor, démosle la bienvenida al gobernador Terry McAuliffe de Virginia. ¡Hola, demócratas! Gracias. Gracias. Es un día extraordinario. Es un día que va a cambiar la historia política de nuestro país. Es el final de un capítulo y el comienzo de otro. Y es un día que les garantizo que van a acordarse de este día para siempre, porque van a poder decir: yo estuve ahí cuando nominamos a Hillary Clinton para ser la siguiente presidenta de Estados Unidos de América. Y más importantemente, cuando marcamos la historia y seleccionamos, y estoy tan orgulloso de decirlo, la primera mujer nominada para la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos. Cuando seleccionamos a una nominada que ha luchado toda su vida para mayor justicia, igualdad y oportunidad para cada estadounidense. Cuando seleccionamos a una nominada que no solamente habla de hacer más firme a Estados Unidos en el mundo, es la única candidata con un plan específico para trabajar con nuestros aliados y luchar en contra de ISIS en todo el globo. En todo el mundo. Hillary Clinton es la nominada porque está lista para defendernos en contra del odio y el temor y mandarle a Donald Trump a sus casinos quebrados donde merece estar. No me equivocaría si no le elogiaría a Hillary Clinton a escoger a mi amigo y compatriota de Virginia, Tim Kaine, como el próximo vicepresidente de Estados Unidos. Y ustedes pueden apoyar ese esfuerzo en este momento a ir a hillaryclinton.com. Señores, he conocido a Hillary y su esposo Bill por más de la mitad de mi vida. Me encanta esta mujer. Todavía me acuerdo que ella jugaba sirenita en la piscina con nuestra hija menor, Sally, en las vacaciones familiares. Me dio orgullo. Ella fue la primera mujer de llamar y felicitarle a nuestro hijo mayor, Jack, cuando comenzó su carrera como oficial en los Infantes de Marina de Estados Unidos. Y me acuerdo que cuando ella y el presidente Clinton no vacilaron en viajar por una tormenta de nieve a asistir al funeral de mi padre. Eso es algo inolvidable, esa es la amistad. Ella es fuerte, ella es determinada, es una madre asombrosa, abuela y esposa. Yo sé que ella quiere a este país más que cualquier cosa. Comparen eso con lo que acabamos de escuchar de Donald Trump y los republicanos. Pasaron 4 días criticando a nuestro país. Culparon a los refugiados, a los inmigrantes, al cuidado médico asequible. No dieron ninguna otras soluciones que dar los códigos nucleares al hombre que elogia a Saddam Hussein y Vladimir Putin. Si le importara a Donald Trump la grandeza estadounidense, no atacaría a los demócratas, seguiría nuestro liderazgo. En Virginia estamos poniendo en acción nuestras palabras y ha bajado de 5.3% el desempleo y ha bajado a 3.5% hasta el día de hoy, y la tasa más baja. Hemos hecho inversiones récord en la educación pública. Hemos ampliado el acceso para tener un plan de nutrición para todos los niños. Y estoy tan orgulloso de Virginia. Fuimos el primer estado en los Estados Unidos de certificarse
de haber terminado con la ambulancia de veteranos de guerra en nuestro país, en nuestro estado. Y hemos acabado con la discriminación de los LGBT en Virginia. Y estamos superando los obstáculos de negarle a cientos de miles de reos anteriores su derecho de voto. Y la marcha hacia justicia e igualdad no nos pueden detener, incluso el derecho de la mujer. Hemos llegado tan lejos desde el 2008, pero hay más trabajo que hacer. Por eso apoyo a Hillary Clinton, porque quiero una presidenta que va a edificar una economía que funciona para todos, no solo los de arriba. Una presidenta que lleva de los cuernos el calentamiento mundial y también le quita las armas de fuego a las personas peligrosas. Una presidenta con visión, propósito, experiencia para guiar a nuestro país. No una persona con sombreros cómicos y eslóganes cómicos. Ella va a edificar nuestro país, no criticarlo. He conocido por décadas a Hillary, la he visto en acción y yo sé que ella va a ser el tipo de líder que va a guiar a este país. Esta noche marcamos la historia, pero la lucha aún ha comenzado. Es el momento de ponernos a trabajar y hacer mi amiga Hillary Clinton la siguiente presidenta de Estados Unidos de América. Gracias.